Tu paz empieza cuando aprendes a no obedecer el miedo. Rama: hay batallas que no se libran afuera, sino adentro. Lucas aprendió que el enemigo no siempre tiene rostro, muchas veces es su propia voz, su miedo, su duda. No se trata de tener más fuerza física, sino de dominar lo que ocurre en su interior. La vida no se destruye por lo que sentimos, sino por no saber qué hacer con ello. Lucas recordaba cuántas veces se sintió prisionero de su propio corazón. Un día se sentía volando, lleno de esperanza, al siguiente, se arrastraba entre el cansancio y la frustración. No porque estuviera roto, sino porque estaba aprendiendo a sentir con madurez. Dominar las emociones no significa dejar de llorar ni fingir que todo está bien. Significa mirar al caos interior y decir: no te temo. Te escucho, pero no te obedezco. Muchos quieren cambiar su vida sin cambiar su mente. Buscan cosechar paz mientras riegan ansiedad, desean éxito pero viven en queja constante. Lucas entendió que no se puede sanar con la misma emoción que nos enfermó. Antes de transformar su destino, debía aprender a gobernar sus emociones. Quien no domina su mundo interno será esclavo del mundo externo. Lucas lo comprendió cuando perdió todo. Sus emociones le gritaban: ríndete, y su alma susurraba: espera. Descubrió que el dolor no venía a destruirlo, sino a formarlo, que el enojo no era un enemigo, sino una alarma, que el miedo no era una cárcel, sino una brújula que le mostraba el camino. Cada experiencia, cada caída, le enseñaba que dominar la mente no es suprimir emociones, sino aprender a dirigirlas hacia un propósito. La reacción automática nace del miedo, la respuesta consciente nace de la intención. Lucas comprendió que entre lo que sentimos y lo que hacemos existe un espacio sagrado. Ese espacio, pequeño pero poderoso, es donde se decide nuestro destino. La mayoría no sabe sentir, confunden intensidad con debilidad y vulnerabilidad con fracaso. Lucas aprendió que las emociones son mensajeras, no enemigas. Escucharlas sin obedecerlas es la clave de la libertad. Aprender a pausar antes de reaccionar, respirar antes de responder y observar antes de juzgar transformó su vida por completo. La calma se convirtió en su espada, la pausa en su poder. Cuando otros esperaban que reaccionara con ira o frustración, Lucas elegía responder con claridad y propósito. Esa elección diaria, aparentemente pequeña, le dio control sobre su mundo interno. Y cuando dominas tu mundo interno, el mundo externo comienza a alinearse. Lucas entendió finalmente que la verdadera fuerza no está en controlar todo a su alrededor, sino en gobernar su mente y sus emociones. La batalla más grande no es contra los demás, es contra la duda, la ansiedad y el miedo que viven dentro de ti. Quien gana esa batalla, gana la vida. Lucas descubrió que el dolor es el maestro más brutal y honesto que existe. No te adula, no te miente y nunca acaricia el ego. Te confronta con lo que no estás dispuesto a ver y te obliga a soltar aquello que ya no sirve. Cada lágrima, cada herida, cada fracaso llevaba un mensaje oculto, un mensaje que solo quienes se atreven a mirar dentro de sí mismos pueden comprender. Durante sus días más oscuros, cuando todo parecía derrumbarse, Lucas se encontraba cuestionando su suerte. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca pasar por esto? Hasta que un día comprendió que esa era la pregunta equivocada. La vida no busca que te conviertas en víctima de las circunstancias, sino que te responsabilices de tu respuesta. Entonces cambió la pregunta, ¿para qué? Y, sorprendentemente, comenzó a encontrar propósito en medio del caos. Cada obstáculo, cada pérdida y cada traición se convirtió en una oportunidad para aprender, crecer y fortalecer su carácter. Lucas entendió que enfrentar la sombra interna duele, pero también libera. Negar lo que sentimos es como tener fuego en el pecho y pretender que no quema. No hay crecimiento sin confrontación, ni sanación sin honestidad. Por eso, en lugar de huir del dolor, Lucas decidió sentarse con él, observarlo y aprender de él. Descubrió que las emociones difíciles no son castigos, sino señales que indican dónde necesita prestar atención, dónde necesita aprender, dónde necesita cambiar. Cada noche, antes de dormir, Lucas comenzó a escribir. No pretendía ser poeta, simplemente plasmaba en papel lo que sentía, lo que le dolía, lo que lo enfurecía y, al mismo tiempo, lo que agradecía. Esas páginas se convirtieron en su refugio, en su libertad. Dar voz a sus emociones lo hizo dejar de ser prisionero de ellas. Aprendió que abrazar la parte rota de uno mismo no te hace débil, te hace completo.
Lucas comprendió que la sanación no ocurre al negar lo que eres, sino al aceptar todo. Su vida empezó a cambiar no porque el dolor desapareciera, sino porque él había aprendido a caminar junto a él, a interpretarlo, a aprender de él y a usarlo como combustible para su transformación personal. El dolor se convirtió en su maestro, pero también en su guía. Cada caída enseñaba resiliencia, cada error enseñaba humildad, y cada traición enseñaba sabiduría. Lucas comprendió que la vida no se trata de evitar el sufrimiento, sino de aprender a convertirlo en fuerza. Quien entiende esto, transforma cualquier tormenta en impulso, cualquier desafío en oportunidad, y cualquier herida en crecimiento. Lucas descubrió que la gratitud tiene un poder transformador que va más allá de simplemente decir gracias. No se trata de negar el sufrimiento ni de aparentar que todo está bien, sino de reinterpretar cada experiencia, incluso las más dolorosas, para encontrar un significado más profundo. En los momentos en que todo parecía derrumbarse, Lucas comenzó a agradecer por la oportunidad de sentir, por las lecciones aprendidas y por la fortaleza que estaba desarrollando a través de cada desafío. Al principio, no fue fácil. La gratitud en medio del caos parece contradictoria, incluso imposible. Sin embargo, Lucas comprendió que la mayoría de las personas viven esperando que las circunstancias sean perfectas para poder agradecer. Él entendió que el verdadero secreto no era esperar a que las cosas mejoraran, sino practicar la gratitud incluso cuando todo parecía perdido. Esa simple acción comenzó a cambiar su perspectiva de manera radical. Cada día, antes de dormir, Lucas escribía 3 cosas por las que estaba agradecido. No importaba si el día había sido difícil, si alguien lo había traicionado o si un proyecto había fallado. Agradecía por la oportunidad de aprender, por la resiliencia que estaba construyendo, y por cada pequeño detalle que antes pasaba desapercibido. Esa práctica diaria entrenaba su mente para ver posibilidades donde otros solo veían problemas, y poco a poco, transformó su enfoque de la vida. Lucas comprendió que la gratitud no elimina el dolor, pero sí cambia su significado. Cada pérdida, cada demora y cada obstáculo escondía una enseñanza que él solo podía descubrir a través de la conciencia y la reflexión. Agradecer no significa conformarse, sino reconocer que incluso lo que duele tiene valor. Esa mentalidad le permitió reinterpretar su historia y darle sentido a cada experiencia. Con el tiempo, Lucas descubrió que la gratitud no solo cambiaba su percepción de la vida, sino también su energía interior. Al enfocarse en lo que tenía en lugar de lo que le faltaba, comenzó a atraer más razones para estar agradecido. La gratitud se convirtió en un filtro que convertía la herida en maestría, la pérdida en dirección, y la confusión en claridad. Aprendió también que la gratitud no se practica solo cuando todo está bien. La verdadera maestría emocional llega cuando puedes decir, no entiendo esto, pero sé que hay algo sagrado aquí. Cada dolor, cada retraso y cada desafío escondía un regalo. Al practicar la gratitud consciente, Lucas descubrió que podía transformar la frustración en aprendizaje, la rabia en energía productiva y la tristeza en reflexión profunda. Finalmente, Lucas comprendió que la gratitud no es solo una actitud, sino un hábito poderoso. Cuando agradeces incluso por lo que no comprendes, el universo empieza a confiarte cosas más grandes. La gratitud cambia la frecuencia emocional, reconfigura la mente y prepara el camino para un crecimiento auténtico y sostenible. En esencia, Lucas aprendió que la gratitud no cambia lo que sucede, pero sí cambia lo que significa para ti. Y cuando cambias el significado, cambias tu destino. Lucas entendió que los pensamientos no son verdades absolutas, son nubes pasajeras que vienen y van. Algunas traen sombra, otras tormenta, pero ninguna define el cielo que él es. Durante años, sus pensamientos lo dominaban, le gritaban que no era suficiente, que otros lo hacían mejor, que estaba retrasado o que había perdido oportunidades irreparables. Lucas se sentía atrapado, luchando constantemente contra una voz interior que parecía invencible. Un día, exhausto de pelear con sus pensamientos, Lucas comprendió algo fundamental. No tenía que luchar contra ellos. No tenía que identificarse con cada duda, miedo o crítica interna. Solo necesitaba observarlos. Esa simple práctica transformó por completo su relación con la mente y con la vida. Cuando observas tus pensamientos sin juzgarlos, dejas de ser prisionero de ellos y te conviertes en el testigo consciente. Cada pensamiento oscuro, cada crítica interior, Lucas aprendió a mirarlo y reconocerlo. Te veo, pero no me defines. Gracias por pasar, pero no me quedaré contigo.
Esa frase se convirtió en un acto de poder, un límite consciente frente a la mente que antes lo gobernaba. Al practicar esta observación consciente, descubrió que podía crear distancia entre su identidad. Lucas entendió que él ya no era víctima de sus dudas ni de sus miedos. Cada pensamiento se convirtió en información, no en mandato, cada emoción fue un mensaje, no una cadena que lo retuviera. Así, Lucas descubrió que la verdadera paz empieza en la mente y que el observador consciente puede transformar cualquier caos en claridad. Lucas aprendió que entre cada estímulo y cada reacción existe un espacio poderoso, un instante sagrado que decide la dirección de su vida. Antes solía reaccionar impulsivamente, cuando alguien lo ofendía, cuando un proyecto fracasaba, cuando la vida parecía injusta, su primera respuesta era gritar, culpar o sentirse víctima. Pero con el tiempo, Lucas comprendió que la verdadera fuerza no está en la reacción inmediata, sino en la pausa consciente. Esa pausa no es tiempo perdido, es poder concentrado. Entre lo que sucede y lo que hacemos hay un momento diminuto, pero decisivo. Lucas comenzó a practicarlo, respiraba 3 veces, contaba mentalmente hasta 3 y solo entonces elegía su respuesta. Ese simple acto de detenerse antes de reaccionar transformó por completo su manera de enfrentar el mundo. Descubrió que la reacción automática nace del miedo o de la ira, mientras que la respuesta consciente nace de la claridad, la intención y el propósito. Esa calma consciente es la esencia de la fortaleza interior, no depende de las circunstancias externas, sino del dominio sobre uno mismo. Mientras otros reaccionaban con ira, frustración o miedo, Lucas respondía con claridad, empatía y decisión. Ese acto de pausa le permitió transformar conflictos en oportunidades. Aprendió que la paciencia es un superpoder silencioso, capaz de cambiar resultados y, sobre todo, de fortalecer la autoridad que uno tiene sobre su propio mundo interno. Finalmente, Lucas comprendió que la fuerza de la pausa no es solo técnica, sino filosofía de vida. Cada momento que se detiene, respira y reflexiona, le permite elegir la versión más elevada de sí mismo. La vida, pensó, no se trata de controlar lo incontrolable, sino de dominar aquello que siempre estuvo bajo su poder, su mundo interior. Gobernar el interior significa elegir cómo reaccionar ante cada estímulo, cómo interpretar cada evento y cómo decidir cuál será la actitud frente a los desafíos. Lucas entendió que la clave de la libertad emocional está en esta capacidad de elección. Cuando alguien lo hería, podía dejar que el resentimiento lo consumiera o podía observar la situación, extraer la lección y responder desde la calma. Él decidió cambiar su enfoque, en lugar de pelear con el mundo exterior, dirigió toda su energía hacia su interior. Cada pensamiento, cada emoción, estos hábitos no son meras rutinas, son herramientas que fortalecen la mente y el corazón, que le permiten mantenerse centrado frente a cualquier caos externo. Finalmente, Lucas comprendió que la verdadera transformación no ocurre cuando todo cambia a su alrededor, sino cuando decide cambiar desde adentro. No basta con esperar que las circunstancias sean perfectas o que las personas actúen de la manera que deseamos. El verdadero poder reside en la capacidad de transformar la mente, el corazón y la actitud hacia la vida. Cada decisión consciente, cada elección de responder en lugar de reaccionar, cada acción consciente le daba control sobre su vida y lo acercaba a su mejor versión. Comprendió que la transformación comienza con la conciencia. Ser consciente de cada pensamiento, de cada emoción y de cada reacción es la base para no ser arrastrado por los impulsos. Lucas también comprendió que la transformación consciente implica responsabilidad total sobre la propia vida. No culpar a otros, no esperar que el mundo cambie, sino asumir la capacidad de responder con sabiduría. Cada desafío, cada tropiezo y cada obstáculo se convirtió en un escalón hacia su crecimiento. Aprendió a usar el dolor como combustible, la adversidad como maestro y la incertidumbre como oportunidad para fortalecer su carácter. Finalmente, Lucas entendió que convertirse en el arquitecto de su mente y el guardián de su paz no es un acto aislado, es un compromiso diario con uno mismo. Cada elección de responder con calma, de agradecer en medio del caos y de actuar desde el propósito, transforma la historia personal. La vida deja de ser un incendio que se apaga y se convierte en una llama que ilumina, un legado de fortaleza, resiliencia. Lucas descubrió que la transformación consciente convierte cualquier adversidad en oportunidad, cualquier herida en enseñanza y cualquier desafío en impulso hacia la mejor versión de uno mismo. No se trata de esperar a estar listo para cambiar, se trata de elegir, aquí y ahora, ser el creador de tu destino. Cada pensamiento, cada acción y cada emoción se convierte en una herramienta para construir la vida que sueñas.
En conclusión, la transformación consciente es la alquimia más poderosa de todas. Convertir lo que te quebró en lo que te construye.